¿Vamos a la palabra del Señor? Sí, vamos a la palabra del Señor. Ya. Hemos estado mirando y viendo, ¿cierto?, la acción de Dios con respecto a la oración. Hemos estado hablando de temáticas específicas dentro de esta dimensión de este mundo espiritual, ya, que colisiona con un mundo tan natural como es del ser humano o de nosotros mismos, ¿ya? Y Dios nos quiere darnos, ¿cierto?, esa efectividad frente a un mundo tan natural, tan humano, ¿cierto? Y que nos llena de conflicto, y cada uno tiene conflicto, y cada uno pasa conflicto, ¿ya? Una de las cosas que llama mucho la atención, y si no sé si usted ha visto o vio ayer un poco de noticia, no me acuerdo en qué canal fue el que vi, pero viene justo, ya me va a servir un poquito, ya, cómo están las licencias, ¿cierto? Licencia, pero que en el Compin ya es demasiado, no sé cuántas son diariamente que se ven, pero muchas de ellas son problemas mentales, depresiones, psiquiátricas, ¿ya? De verdad es caótico. Y eso determina cómo vive el hombre, determina cómo vive uno, cómo está viviendo uno, ¿ya? ¿Me entiende? Una de las cosas que hace falta en este mundo y que el chileno parece que simplemente quiere disfrutar cuando él cree que con lo que tiene puede disfrutar y no disfruta de las cosas básicas, elementales. No disfruta de una taza de té, por ejemplo, ¿ya? Cuando está tomando la taza de té, tiene el pan, dice, pucha, me gustaría comer palta, ¿me entiende? No, pero no disfruta lo que tiene. Se queja por lo que no tiene. ¿Alguien me dice amén? ¿Me entiende? Entonces, a veces nos quejamos por lo que no tenemos y no nos alegramos por lo que tenemos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, vemos cómo está la decadencia mental, psiquiátrica, ¿cierto? Que hoy día es fácil decir depresión, ¿ya? Y entran grados de depresión, porque no todas tienen, ¿cierto?, una situación muy fuerte, sino que simplemente son procesos que están pasando a las personas. Con determinada, ¿cierto?, fuerza. Entonces, es complicado. Y el único que puede liberar al hombre, ¿cierto?, de todo esto es Cristo el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me entienden? Porque cuando uno viene y va a meterse en ese hoyito que ninguno tiene la facultad de sacarte, ¿cierto?, en esa acción de depresión, hay uno que tiene una mano tan grande y tan maravillosa que con su amor te puedes levantar y te da toda la gracia de Él para salir. ¿Cuántos dicen amén? Pero solamente es Él. Y entonces, pero gracias a Dios, diga gracias a Dios, que también le dio autoridad para que otros hicieran lo que Él hace. Ah, y esto es bueno. Esto es maravilloso, ¿me entiende? Y una de las cosas que uno puede analizar hoy día como iglesia del Señor es que hemos perdido la autoridad. Hoy día también caminamos y andamos y hacemos las cosas tan trivialmente como los demás y no tenemos autoridad, ¿ya? ¿Me entiende? Entonces el Señor quiere llevarnos a tener autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Que cuando tú oras y tienes fe y puedes mover la mano de Dios o mueves la voluntad divina de Dios en favor de lo que tú estás pidiendo por la fe que tú tienes, ¿cierto? Estás moviendo algo sobrenatural. Porque Dios es naturalmente sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Que eso no puedes tú cambiarlo. Nadie cambiará a Dios. Dios es sobrenatural en esencia. Así que ninguno tendrá, ¿cierto?, la capacidad de cambiar eso. ¿Ya? Nuestra naturaleza es volátil, no tiene mucha fuerza para cambiar lo que Dios es. Y por lo tanto, entonces eso cambia nuestra forma, cambia nuestra manera de ser. Y entonces nos encontramos con un Dios no lejano, sino un Dios cercano. Alguien que nos ayuda, alguien que quiere que tengamos una vida feliz. ¿Quién no quiere ser feliz? ¿Me entiendes? Pero no somos felices, vuelvo al punto anterior, porque no nos alegramos con lo que tenemos. Tratamos de buscar más para alegrarnos, pero cuando llega eso, más queremos más. Por lo tanto, nunca nos alegramos con lo que tenemos. ¿Me dice amén? Entonces, alégrese con lo que tiene. Salga de ahí, salga de eso y diga, gracias Señor por lo que tú me has dado hoy. Si mañana necesito algo, tú me lo darás. Y entonces no me voy a preocupar de que lo que no tenga me vaya a hacer a mí un problema. Si no, ya debo dar gracias al Señor, porque si es una necesidad, Dios lo sabe antes que yo se la pida. Por lo tanto, entonces, vamos a mirar eso. Y entonces, necesitamos que venga la autoridad de la iglesia, que resalte esta autoridad, que salga
Que salga. Entonces, en una vida espiritual, una vida de oración y una vida llena del Espíritu, ¿ya? ¿Cierto? Que es lo que vamos a estar hablando en estas siguientes reuniones, ¿ya? Es justamente lo que necesitamos para que la iglesia recobre la autoridad frente a las necesidades normales y naturales de la vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me entiendes? Y que podamos entonces creer que tenemos autoridad para determinar en el mundo espiritual las cosas que tienen que actuar en el mundo natural. Parece que no lo cree usted. ¿Ya? Necesitamos eso. Necesitamos tener esa autoridad de Cristo, esa autoridad del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Si no, en medio de la tormenta usted no va a dormir. Usted va a estar igual que los discípulos, llamando al Señor, Señor, es que perecemos. Así andamos. Y andamos llorándole al Señor cuando el Señor te dijo, yo estoy contigo. Pídeme todo lo que tú quieres, yo te lo voy a dar. Cuando dicen amén. Claro que sí. Pero a veces nos quejamos o nos lamentamos de una vida en Cristo. Somos hijos del Señor. ¿Cuántos son hijos del Señor acá? Bueno, a veces nos lamentamos, ¿cierto?, de que Dios no nos ayuda. Hermanos amados, Dios está allí, Dios lo prometió, Dios no te ha dejado solo ni un segundo. ¿Cuántos dicen amén? Por tanto, entonces, necesitamos esa vida espiritual que es cierto que se manifieste, que se manifieste. ¿Y cómo se va a manifestar? Cuando el Señor habló o cuando Él habla de la postura de autoridad. Y recuerde lo que la gente reconoció en Jesús. Este no habla como los demás, este habla con autoridad. ¿Me dice amén? Pero Él hablaba como una persona, ¿cierto? Un ser del reino de Él. Porque Él decía, mi reino no es de este mundo. Él dijo, Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Entonces Él hablaba y se exponía en su reino. Él no miraba las cosas, decía, no, estoy aquí en Galilea, estoy aquí, ¿me entienden? Él no miraba la geografía del lugar, ¿me entienden? No miraba las situaciones del lugar para decir, yo soy un rey, o para tener la autoridad que siempre tuvo. Él la tenía, donde esté. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, nótese por favor lo que te estoy diciendo, donde tú vayas, donde tú estés, tú tienes la autoridad. No te quejes de tu jefe, no te quejes del compañero, del mal compañero, no te quejes del otro. Asume la autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Asume tu autoridad, la que Dios te dio por la gracia del Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo dentro de sí? Levante la mano los que dicen, yo tengo el Espíritu Santo dentro de mi vida. Bueno, eso es autoridad. ¿Ya? Y entonces vamos a entrar a un episodio bíblico, o vamos a ver, mejor dicho, la Escritura, en que vamos a mirar cómo es importante una vida en el Espíritu. ¿Ya? Entendiendo lo que el Señor mismo nos dice, ¿ya? Y que realmente Él quiere que nosotros miremos y vivamos las cosas del Señor, ¿ya? De otra manera no lo vamos a poder vivir y vamos a tener dependencia de siempre de los demás. Hermanos amados, usted viene acá, nosotros venimos acá. ¿Sabe para qué? Para estimularnos unos a otros, para alegrarnos unos a otros, y allá afuera vamos entonces a hacer uso de la autoridad que hemos recibido aquí. ¿Cuántos dicen amén? Entonces por eso dejamos de orar, porque el diablo viene y nos quita el tiempo en cualquier cosa. No, es que esto es importante, que esto es importante. Hermano, si usted no ora, tú estás muerto. No tienes comunicación con Dios. ¿Qué vas a hacer si no hay comunicación con Dios? ¿Me entiendes? Que estamos así, estamos faltos de la vida, de la verdadera vida del Señor. ¿Ya? Por eso usamos estas palabras, estos términos. Nos enfriamos, no caminamos, estamos detenidos. Claro. Porque no mantenemos una vida espiritual en oración. ¿Me dice amén? Bien. Entonces necesitamos esto. Ahora, hermano, dos cosas importantes. El reino y la esencia del Espíritu Santo, ¿cierto?, son distintas, son diferentes. Pero, hermano, están tan mancomunadas, tan unidas, que es imposible separarlas. Una vida en el reino de Dios se vive a través del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo tú no tienes una autoridad en el reino de Dios. ¿Me dice amén? Entonces tú le vas a poder decir al pecado no, porque tienes autoridad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me entiendes? Claro. Y no vamos a hacer las cosas que dañen a otro porque sabemos que tenemos autoridad. ¿Me entiendes? Estamos entendiendo eso. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, entonces necesitamos mirar lo que Dios quiere que veamos. Vaya conmigo primeramente a un texto bíblico que tengo acá, ¿cierto? Como ustedes, vamos a ver
el reino y el poder de este reino maravilloso. Marcos capítulo 9, verso 1, por favor. ¿Ya? Mire lo que dice Jesús, es algo extraordinario, tremendo, maravilloso. El Señor le estaba hablando de algo que ellos no sabían, de algo que ellos no conocían. ¿Ya? Dice también, le dijo, de cierto digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. ¿Ya? Con poder. ¿Cómo viene el reino? Con poder. El poder, ¿cierto?, es la esencia de la autoridad. Ninguno, ¿cierto? Todo jefe tiene autoridad y un cierto poder que tiene ahí de ordenar y mandar determinadas cosas. ¿Ya? De lo mismo pasa en las cosas espirituales. ¿Ya? Por lo tanto, el Señor Jesús, cuando le habla aquí, ¿ya?, en este caso, ¿ya?, está hablando de algo que venía sobre ellos con una realidad sobrenatural. Él mayormente le estaba dando esencia de que el reino de él se iba a manifestar de una forma totalmente diferente a lo que eran los reinos conocidos en aquel entonces, que eran con armas, que eran de forma de esa manera. ¿Me entienden? Por eso dice la Escritura, no es con espada, sino con mi espíritu. Ya no era la fuerza humana, sino era el poder de Dios sobre la vida de las personas. Cuando dicen amén. Entonces esto viene a ocurrir cuando justamente Jesús habla y dice entonces, y le da esta gran dirección a la vida. Muchos de ellos iban a vivir la experiencia más preciosa y maravillosa de su vida. ¿Ya? ¿Cierto? Algunos vivieron, como el monte de la transfiguración, por ejemplo, ¿cierto? Pedro, Juan y Jacob, que vivieron con el Señor ahí, ese momento tan glorioso de ver todo eso. Pero Jesús no estaba hablando para esos tres, estaba hablando para muchos. Y eso era entonces lo que el Señor quería que ellos entendieran, que iba a venir algo tremendo. Ellos no iban a morir físicamente hasta que vieran el reino exponiéndose con ese poder sobrenatural sobre la vida de ellos. ¿Ya? Y usted sabe cuándo ocurrió eso. ¿Cuándo ocurrió? Cuando vino el Espíritu Santo sobre toda carne, según la profecía de Joel. ¿Ya? ¿Me entiende? Cuando vino todo eso, entonces los hombres fueron revestidos, ¿ya?, o investido de un poder que no era dado aquí en la tierra. Era un poder sobrenatural. Y entonces a nosotros nos cuesta mucho, ¿cierto?, entender de que hay poder sobre nuestra vida. O participar y vivir en eso. ¿Ya? Entonces, como no lo tenemos o no lo asumimos, entonces creemos que las cosas no son así. Pero el Señor está diciendo que este reino iba a ser manifestado de una forma totalmente diferente. Poder. Por eso los fariseos trataban de decirle a las autoridades romanas que Jesús, ¿cierto?, era un rey. Y que él quería, ¿cierto?, sabotear el rey de Roma o el reino de Roma, ¿cierto? Y esto es estar contra el César. Entonces, de ahí ellos querían, ¿cierto?, y maquinaban todo esto para que entonces Jesús fuese muerto. Pero gracias al Señor eso no era una realidad. Por eso Jesús decía, mi reino no es de este mundo. Porque es un reino sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Un reino espiritual. Entonces, por lo tanto, podemos hacer cosas o Señor nos puede usar con muchas personas. Personas que necesitan del Señor. Gente que anhela de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amigos, hermanos, vecinos, compañeros, etcétera, etcétera. Hay gente que se cruza a veces por tu vida, así casualmente, y necesita del Señor. Necesita del Señor. Y tú necesitas la autoridad sobre tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esto llega a ser una realidad cuando en el libro de los Hechos, capítulo 2, viene entonces a caer sobre ellos. La actitud de un hombre espiritual o de un hombre que va a ser lleno del Espíritu es un hombre que continuamente ora. Ay, no lo cree. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque le cuesta orar. No. Un hombre que va a vivir espiritualmente de la forma con esta llenura y con esta gracia del Espíritu es un hombre o una mujer que permanentemente ora. Que tiene un tiempo, ¿no? Y que tiene la actitud diaria de esa oración, de ese clamor, de ese alabar a Dios, de darle gracias al Señor permanentemente por todo lo que tiene. ¿Me entiende? Que no hace nada sin tener una palabra, decir, Señor, yo sé que tú vas conmigo.
voy a hacer esto, pero yo sé que tú vas conmigo. ¿Me dice amén? Entonces, ese hombre, esa mujer que busca esto, va a asumir autoridad sobre situaciones, sobre circunstancias que viva. Y entonces las cosas cambiarán. Serán totalmente diferentes. ¿Me dice amén? Entonces, esto necesitamos, estos hombres espirituales, esta gente espiritual. Las iglesias necesitan gente espiritual. ¿Me entiendes? Como alguien dijo, ovejas que den lana y que no estén teñidas, enfermas, ¿ya? Sino que den y que puedan ser bendiciones para otros. ¿Me dice amén? Bien, entonces, por eso muchas veces la razón de mirar esto, la razón de ser investido de poder de lo alto, es a través de algo específico que el Señor declaró. Y por eso vino sobre toda carne, 120 que estuvieron orando allí, ¿cierto? Que estaban, usted ya conoce el relato bíblico, ¿ya? Y entonces vino el poder del Espíritu Santo sobre esa vida. Entonces, mi hermano, mi hermana, ¿ya? Encontramos entonces también en el libro de los Hechos de que parece ser que esto no es solamente una ocasión, ¿ya? Porque hay gente que ha sido bautizada en el Espíritu Santo con la manifestación de hablar en otras lenguas y habló hace varios años atrás y nunca más dijo algo. ¿Ya? ¿Me entiendes? Algo. ¿Ya? Nosotros conversando con el hermano Salomón y él averiguando por allí, ¿cierto? Escuchando, nosotros, el lago Caburga es una cantidad de agua enorme, es un lago grande, ¿ya? Pero ha bajado, cada año baja. Entonces, de la sequía esto y otro. Y no encontraron que era sequía. No encontraron que no era la cantidad de lluvia. No, había una fisura. Una fisura en el fondo del lago. Que eso es lo más probable que hay allí. Por eso el agua se escurre. ¿Por qué hablo de esto? Dice usted, ¿qué tiene que ver esto con la predicación? Bueno, usted sabe que el Espíritu Santo, ¿cierto? A veces encuentra fisura en nosotros. ¿Ya? Y cual Pablo lo dijo en Efesios, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Y eso es continuo. Por lo tanto, sabe Dios y sabe el Espíritu que nosotros tenemos fisura, que hay momentos de debilidad, momentos de dificultad, que permitimos que es cierto que el Espíritu Santo no tenga la misma actividad que tuvo un día determinado. ¿Me dice amén? Entonces necesitamos eso, ¿ya? Así que hay algunas personas, y usted lo va a encontrar en el relato de los libros Hechos, que usted va a ver que hay una vez y nuevamente oran por la misma persona, o están allí y nuevamente hay una manifestación de la llenura del Espíritu Santo. Bueno, en ese aspecto, hermano, es la gran necesidad que tenemos hoy día. Hoy día necesitamos, y Jesús lo dijo de esta manera, ¿ya? Dijo, cierto, que vino nuevo en odres viejos no iba a soportar. La estructura mental de creerle a Dios, ya, a veces no soporta. Nosotros no creemos muchas veces que el Señor nos puede llenar de su Espíritu. Porque nos miramos a nosotros mismos, miramos nuestra condición, sabemos quiénes somos, de dónde venimos, cuáles son nuestros apellidos, etcétera, etcétera. Y cuántos pecados hemos cometido. Entonces no creemos que el Señor nos pueda llenar de su Espíritu Santo. Y eso es falso. Porque si Él te ha limpiado, tú eres un candidato para ser lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Entiendes? Por lo tanto, entonces, tú puedes vivir eso, ¿ya? Y necesitamos venir una y cuantas veces sea posible, ¿cierto? Al Espíritu de Dios, porque el Espíritu Santo es como un pozo inagotable, ¿cierto? El que tenga sed, venga a mí. ¿Y qué? ¿Y qué dijo? Y beba, dijo. Y de su interior correrán ríos de agua. Estamos hablando del Espíritu Santo de Dios. ¿Me entiendes? Gente del Espíritu, hermano, gente del Espíritu no tiene tiempo de andar diciendo ninguna cosa a nadie. Está preocupado de hacer las cosas para Dios, de alabar a Dios, de cantarle a Dios. No tiene tiempo, hermano. No tiene tiempo. No lo pierde. Está deseoso. ¿Me entiendes? Está deseoso. Es como la mujer samaritana que vino. ¿A dónde vino? Al pozo. ¿A qué? A buscar agua. Que era la hora habitual de que buscar agua para llevarla, ¿cierto?, a su casa y hacer los quehaceres del hogar. ¿Y con quién se encontró allí? ¿Con quién se encontró allí? El que se encuentra con Jesús, Jesús le va a decir lo mismo. ¿A cuántos se encontraron con Jesús? Jesús te va a decir lo mismo. ¿Ya? Si tú supieras con quién hablas, tú le pedirías aguas a Él. Ay, Dios, ¿cuántos dicen amén? Que Él nos daría de su Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Él nos da de su Espíritu.
Por eso hay gente que te puede mirar y dice, oye, no tenía, y todos los problemas que tenían, tan contentos, tan contentos. Tú no sabes con quién yo tengo. Yo tengo un socio. Yo tengo a alguien que me ayuda. Alguien que tiene misericordia. Alguien que me llamó, alguien que me cambió, alguien que me transformó, alguien que me limpió y alguien que me llenó. ¿Cuántos dicen amén? Entonces las cosas cambian, son diferentes. Entonces no encuentran loco, chiflado, fuera de un orden establecido natural. Claro, claro que sí. La gente busca para ser feliz. Y entonces el ser humano declara derechos, determina derechos. Y los demás, ¿cierto? Que ven que esos derechos son correctos, le dan leyes para que esos derechos sean bajo esa facultad. Pero a mí, alguien compró mi felicidad. Alguien me dio todo. Y ese que me compró me ha dado todo. Así que no te necesito una ley para hacer lo que yo quiero ser en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Claro que sí. Sino a través de la gracia de su Espíritu. Entonces, Jesús, el Señor invita a ir al pozo. ¿Me entiendes? Al pozo. ¿Ya? ¿Cierto? Al pozo, a beber de esa agua y de eso. ¿Me entiende, hermano? Necesitamos volvernos a Dios. Necesitamos reflejar a Cristo en nosotros. Oh, Dios. Necesitamos reflejar a Cristo en nosotros. No una religión evangélica. Si los evangélicos también se pueden quedar aquí en esta tierra, hermano. Los hijos de Dios irán con el Señor. Aquellos que han sido perdonados y transformados por la sangre de Cristo se van a ir con el Señor. Esos tienen esperanza de vida. Pero los demás, si una religión no cambia, lo que cambia es Cristo. Y Cristo te da un sistema de vida, no una religión. ¿Me dices amén? Y eso es distinto, es diferente. ¿Ya? Así que tenemos que sacar. ¿Cuántos quieren sacar agua del pozo de vida? ¿Cuántos quieren ser más? ¿Cuántos cierto han venido con ciertas preocupaciones y tristezas? ¿Me entiendes? Y cuando uno está preocupado, se nota. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Se nota. Nuestro rostro, hermano, nuestro rostro, ¿cierto? Nuestra cara es el espejo del Espíritu, de lo que nos pasa adentro. Y aunque tú digas, no, si no me pasa nada, tu rostro lo declara. Ay, Dios. Por eso dice que lo único que te puede hermosear tu rostro no es que no tengas problemas, sino es el gozo del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y tienes que alegrar y tomarte del gozo del Señor, que ese sí que te alegra. Porque el Señor, mira, el Señor te dice, mira, te voy a responder para que te alegre. No te dijo eso. Mira, voy a contestar todas las peticiones que tú me pediste para que tú estés feliz. No nos dijo eso. Dijo, si alguno quiere ser feliz y quiere tener alegría, tome de mi gozo. Y mi gozo le va a dar la alegría y él o ella va a ser radiante. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Entonces, hermanos amados, disfrutemos de lo que tenemos y usemos la autoridad que el Padre nos ha dado en Cristo Jesús por el poder del Espíritu Santo. Lo necesitamos. ¿Me dice amén? Si no, la gente va a seguir igual. Si no, va a seguir igual, hermano. Y hay gente que viene a las congregaciones, pero sigue igual. Porque no ha buscado quien realmente cambia la vida. ¿Me dice amén? ¿Quién cambia la vida? Y cuando hay cambio, uno no viene a la iglesia, no. Uno viene normalmente, desea estar, quiere estar con el Señor, quiere cantar y alabar a Dios, quiere ver a sus hermanos, quiere exaltar su nombre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Por tanto, eso es. ¿Ya? Así que cuando uno viene a la fuente, encuentra la bendición. Ahora, muchas veces podemos referirnos, ¿cierto? Que hay lugares, ¿ya? Que la gente viene por el interés de la bendición, ¿ya? De que viene simplemente a buscar algo, hermanos amados. Que venga a buscar algo, ¿cierto? Parece ser que no es algo malo si viene a buscar una bendición. Y si viene siempre por esa bendición. Lo malo sería no dar la bendición a aquellos que tenemos la bendición. Uy, Dios. Eso sería feo. Teniendo algo que no es tuyo y no lo das. ¿Qué dice el Señor? Das de gracia lo que de gracia has recibido. ¿Me dice amén? Así que si hay alguien que necesita más gracia del Señor, que Dios ya lo bendiga y que Dios le siga bendiciendo y que Dios siga sobre su vida. ¿Me dice amén? Entonces, alegremos en eso y estemos entonces estimulándonos en eso.
Así que las visitas, quien venga, no importa. Y aunque después no lo veamos, no importa. Dele la bendición. Oremos por él, oremos por ella. Y que Dios lo bendiga. ¿Cuántos dicen amén? El Señor sabe cómo va a tratar a cada uno. Así como te trató a mí y a mí también. ¿Ok? Bien. Entonces, en ese sentido, entonces, vamos a tener un tiempo que pasar recibiendo esto. ¿Ya? Esta es una herramienta muy importante que Dios nos da para poder tener una oración o un tiempo de oración determinado. ¿Ya? ¿Me dice amén? Entonces, ¿dónde uno vive la vida espiritual? En el reino. Usted no puede vivirla, usted dice, no, que yo vivo en Quilicura, sí, pero usted tiene que atraer el reino. Usted tiene que determinar reino en su casa, en su hogar. Cuando dicen amén, el reino de Dios se ha acercado y entre vosotros está. Usted tiene que declararlo. ¿Cuántos me dicen amén? Y entonces el Señor nos lleva a pensar de la siguiente manera. Este es un pasaje muy típico de lo, ¿cierto? Cuando uno habla para ver cómo el poder del Espíritu Santo puede echar fuera a los demonios, ahí en Mateo 12, 28, el cual le hemos puesto allí, ¿ya? Dice así, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente, por favor, note por favor, ¿cierto? Como algo que quiere recalcar la Escritura o el escritor sagrado, ¿cierto? Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Me dice amén? Entonces, cuando hay gente que tiene autoridad, lo que se está manifestando allí es el reino de Dios. Cuando se van afuera las enfermedades, cuando se van fuera los demonios, cuando las cosas cambian, cuando las personas son cambiadas y transformadas por el poder de Dios. Cuando dicen amén, ¿cierto? No es simplemente una persona que esté poseída demoníacamente, ¿no? Y entonces, en ese aspecto, usted y yo miramos otras cosas diferentes. Entonces, aquí es muy importante, ¿ya? Por medio del Espíritu de Dios. Eso es clave. ¿Me entiende? No es simplemente porque a usted se le ocurrió. No, no. Es por medio del Espíritu de Dios. ¿Y cuál es el Espíritu de Dios? El Espíritu Santo. ¿Me dice amén? El Espíritu Santo. Ese es, ¿cierto? Para nosotros, el Espíritu de Dios. Entonces, el Espíritu Santo, ¿cierto? Está manifestando el reino de Dios cuando hay manifestación de poder. Cuando hay manifestación de poder, es que el reino se ha hecho presente. Es que Dios ha traído parte de su reino y lo ha hecho presente. Cuando hay liberación, cuando hay sanidades, cuando hay milagros, cuando dicen amén, cuando hay señales por el Espíritu Santo, ¿ya? Porque el Espíritu Santo abarca el reino, cubre el reino. Es allí la esencia de este reino. Por eso este reino no es de este mundo. El reino de Cristo no es de este mundo, porque es un reino donde está el Espíritu Santo de Dios. Y alguien nos hablaba de su reino en la oración. ¿Se recuerda? Y Jesús le enseñaba, decía, ¿cierto? Cuando oren así. Venga tú. ¿Y de dónde estaba este reino entonces? En el cielo. Y entonces, ¿qué quiso decir Jesús? ¿O qué quiso traer Jesús a la tierra? El reino de los cielos. El reino de los cielos. Y esa manifestación está en nosotros, en medio de nuestra vida. Cuando dicen amén. Entonces, esto no es sentirnos más poderosos que otro. No es sentirnos mejor que otro. No es decir a mí el Señor me usa más que a ti. No se trata de competir entre nosotros. Se trata de competir con un reino que sigue de este mundo. Y ese se llama reino de las tinieblas. ¿Me dice amén? De esa forma, ¿me entienden? Reino de las tinieblas. Contra ese reino está Cristo estableciendo su reino. ¿Me entienden? Entonces hay colisión, hay un choque, hay una batalla. Como se nombra, ¿cierto? En el área espiritual, hay una lucha espiritual. ¿Me dice amén? Hay una lucha espiritual. ¿Ya? Y eso entonces necesitamos nosotros mirarlo bien, verlo bien. Que hay una lucha espiritual. Se me sale esta cosa. Bien. De esa forma entonces necesitamos mirar las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Esa lucha espiritual. Eso que está haciendo, que está sucediendo sobre nuestras vidas. ¿Ya? Así que este reino, vuelvo a leer el párrafo, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Llega, está, se establece. ¿Ya? Aunque el reino de Dios y el Espíritu Santo no son lo mismo, son inseparables.
No lo vamos a poder separar, ¿no? El Espíritu Santo hace cumplir, ¿cierto?, con claridad el señorío de Cristo. Por eso vuelvo a reiterar, iglesia. La iglesia ha perdido la autoridad como tal, lo que somos. ¿Me entiende? Hay mucha dependencia como hijos de Dios de otros, que no está mal. La Escritura dice que debemos orar los unos por los otros, pero no depender de los unos de los otros. Ay, Dios, no sé si estoy hablando en esta hora. Ya. Usted tiene que mirar esto con claridad y tiene que verlo de esa manera correcta. Usted tiene autoridad. Toma el dedo así, y póngase. Yo tengo autoridad. No mire el de al lado, ponga, yo tengo autoridad. Entonces, cuando usted esté orando, ¿qué va a orar? ¿Va a orar por si acaso? No, va a orar con... Mañana cuando salga a hacer algo, ¿qué va a ir a hacer? Ojalá me vaya bien. Hoy, ojalá encuentre al caballero de buen ánimo. Me atienda mejor. No, pues hermano. Aunque tenga la cara que tenga cuando llegue ahí en el nombre de Jesús, te ato, espíritu. ¿Me entienden? Me vas a atender porque soy hijo del rey de la... Ah, Dios. No sé si lo está creyendo, ¿no? No, esto no es fantasía, hermano. ¿Ya? No, esto no es filipap. Esto es una realidad. Esto es una realidad. No es un mundo, no. Este es el mundo del Señor, el señorío de Cristo, el reino de Dios, el territorio del Dios del cielo. ¿De quién es la tierra? ¿De quién es la tierra? Bueno, pues, si no, lea el Salmo 24. Lea el versículo 1. Ponlo ahí, por favor, hija. ¿Ya? Vea el primer versículo nomás y ya se va a dar cuenta que ya sabe de quién es la tierra. Y usted no puede decir, es que voy a ver si es... No, la tierra es de mi Padre. La tierra es de mi Dios. Y donde yo vaya, todo es de mi Dios. Cuando dicen amén. Y que Satanás quiera tomar posición de lo que Dios me ha dado, no es así. No tiene la autoridad para quitármelo. ¿Me dice amén? Entonces ahí está. ¿Qué dice? De Jehová es la tierra. Y todo. Y su plenitud. Ya, el mundo y los que en él habitan. ¿Sabe usted, hermano, cuántos planetas han descubierto estos últimos años? Más de 3.000 planetas nuevos. Y nosotros somos el único planeta todavía, ¿cierto?, que tiene esencia de vida. Parece una casualidad, ¿no? No, yo creo que vengo del renacuajo. Tendré cara de mono, pero no vengo del mono, pues, hermano. ¿Entiende? Él lo hizo, ¿no? Él lo hizo o no. De Jehová en la tierra, porque Él la creó. ¿Cuántos dicen amén? Él me creó, no fue Satanás. No, fue mi Dios. Alguien que se alegre por eso. Y Él me dio lo mejor de Él, su Espíritu Santo. Alegra tu corazón, vamos. Entonces, cuando hemos sido investidos del Espíritu Santo y no usamos lo que tenemos, no manifestamos el señorío de Jesús. No lo manifestamos. Lo dejamos allí. ¿Me entiendes? Y lo dejamos que como que no funciona. ¿Me entiendes? Como que no funciona. Hermano, sí funciona. Lo que pasa es que tienes que atreverte. Tienes que atreverte. Ay, ¿cuántos dicen amén? Atrévete a orar por el enfermo que está allí, que puede ser parte de tu familia. Atrévete, ponle las manos sobre él. ¿Cuántos dicen amén? Póngale las manos. Créalo. Usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. ¿Sí o no? Tiene el poder. ¿Tiene el poder o no tiene el poder? ¿De qué poder estoy hablando? ¿Y qué hizo el Espíritu Santo con Jesús? ¿Cómo que lo levantó? Lo resucitó. La muerte no pudo con el poder. Oh, Dios. Y dice que ese mismo poder está. Bueno, ¿lo cree o no lo cree? ¿Lo cree o no lo cree, iglesia? Entonces, le voy a hablar a mi vecino. Ojalá no se enoje si le hablo de Cristo. Háblele con autoridad. Háblele con autoridad cuando dicen amén. Hermanos amados, tenemos que ganar a este país. Tenemos que ganar a la gente para Cristo. Pero nosotros vamos más timoratos que otros que no tienen la verdad y que andan todos los días por las calles, ¿cierto? Por las casas preguntando si quieren algo del Señor. Y nosotros que tenemos la autoridad y la gracia del Señor no decimos nada. Diga, este mundo lo domina mi rey. Sí, porque es de mi rey.
que Dios le haya dado autoridad a Satanás, es que Dios le dio nomás, pero él tiene contado y está vencido y está derrotado. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, este rey, este mundo es de mi Dios. Es de mi Dios, por lo tanto, este reino y este rey, ¿cierto? Quiere que nosotros evidenciemos lo que Él es en esta tierra. Con poder, con gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Claro que sí. Con la gracia del Señor. ¿Ya? ¿Y por qué tanto así, pastor? Porque Dios es espíritu. El Señor es espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, lo voy a llevar a una cosa que ojalá usted lo pueda creer. Porque uno dice, Dios está conmigo, Dios está dentro de mí. ¿Y cómo está? Cuando de repente nos mandamos tremendos pecados. Decimos cosas que no tenemos que decir. Pensamos cosas que no tenemos que pensar. Claro que sí. Si yo le pregunto, ¿dónde está Dios? No, aquí dentro de mi vida. Y bueno, ¿y cómo es? Ah, bueno, Él está aquí y de repente me ayuda, lo siento. Ya. Segunda de Corintios, perdón. Vaya conmigo. Segunda de Corintios. Y vea lo que pasa aquí. Esto es tremendo acá. ¿Ya? Segunda de Corintios. Pablo escribe aquí algo maravilloso para que podamos entender una verdad tan grande y que la necesitamos en esta hora. ¿Ya? Uy, yo estoy muy afanado. Ah, no, estamos bien en la hora. 3:17. Capítulo 3 de Segunda de Corintios, versículo 3. Perdón, versículo 17. Mire lo que pasa. Dos cosas en estos versículos. Primero, porque el Señor es el Espíritu. ¿Me dice amén? Pero si usted va conmigo al verso 14, vea usted cómo está la gente. Vea lo que pasa con las personas y a veces con los hijos de Dios también. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó. O sea, muchos creyentes a veces sufren embotamiento, oscuridad, escasez de Dios, escasez de la gracia del Espíritu. Ya. Dejan de, no, es que ya no quiero más con el Señor, o no quiero más con esto, no voy más a la iglesia. ¿Me entiende? Entonces uno dice, se enfrió. Pero realmente lo que le ha pasado a estas personas es que su entendimiento de las cosas de Dios se está embotando, se está oscureciendo. ¿Ya? Porque dice que hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto. Hermanos amados, cuando usted ora, quítese el velo. Ya el velo fue quitado. El velo fue rasgado. La separación ya se acabó. Cuando dicen amén, ya no está allí. Ya no hay separación entre Cristo, entre el hombre y Dios. No, porque ya uno que rasgó, ¿cierto? Rasgó el velo, ya no hay separación. Cuando dicen amén, que yo no puedo embotarme el entendimiento. El Señor me estará oyendo. Porque así somos. ¿Qué querrá el Señor para mi vida, hermanos amados? Si usted lee la Escritura y si leemos y entendemos y estudiamos y tenemos el entendimiento claro de las cosas, vamos a saber y vamos a mirar las cosas con claridad, conforme Cristo las mira, las ve. Por eso la dimensión de Dios es una dimensión sobrenatural y es una dimensión sin límites. Sin límites. Y eso es para todos aquellos que creemos en Él. ¿Me dice amén? Entonces se embotó, ¿cierto? Se oscureció, estuvo allí. Pero por favor, ya, saque el velo, porque el velo estaba cubriendo, el cual por Cristo es quitado. ¿Cuánto tienen a Cristo? Entonces tú puedes ver con claridad lo que Cristo quiere hacer con tu vida. ¿Me entiendes? Las interrogantes que muchas veces ocurren en medio de la intimidad con Él, mejor dicho, en la oración. Tú dices, no, Señor, yo te quiero ver a ti. Si yo no tengo un velo, yo no puedo tener, ¿cierto?, nublado mi visión espiritual. Yo tengo que entenderlo cuando dicen amén. Entonces, ahí Pablo toma, ¿cierto? ¿Ya? Dice porque, por verso 16, pero cuando se conviertan al Señor, ¿cuántos están convertidos? ¿Ya? El velo se quitará. ¿Entiendes? Se quitará. Si usted está convertido al Señor, si su vida ha sido entregada al Señor, usted no tiene velo. No puede ser embotado. ¿Me entienden? Y entonces usted llegará a entender lo que está aquí en este párrafo. Ahora, verso 18. La cita, perdón, 17, la cita bíblica que di. Porque el Señor es Espíritu.
Porque el Señor es. ¿Ya? Primero, es el Señor, es espíritu. Por tanto, cuando tú tienes el Espíritu Santo, ¿a quién tienes dentro de ti? Al Señor, a Cristo. ¿Ya? Y el velo destapado. Tú puedes entender las cosas que Dios va a hacer contigo. La voluntad de Cristo va a ser revelada, ¿cierto? Revelada a tu vida. A lo que te va a pasar, lo que te va a suceder. O si quieres usar un término cierto más hoy día teológico, vas a ser iluminado. ¿Ya? Y vas a tener la sabiduría del Santo. Por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él es Espíritu. Entonces, hermanos amados, ya ninguno puede decir, no, si yo estoy llenito del Espíritu Santo, yo quiero ver a Cristo en tu vida. Es una cosa normal, natural. Si el Espíritu Santo está en mí, Cristo va a ser reflejado en mí. Cristo, no hay otra condición, no va a pasar otra situación. ¿Me entiendes? La gente va a ver a Cristo en mi vida. Cuando tengo problemas con los demás, ¿está viendo a Cristo? Cuando digo cosas incorrectas, ¿está viendo a Cristo? Cuando actúo de mala manera, ¿está viendo a Cristo? Cuando engaño, cuando miento, ¿está viendo a Cristo? Y digo que tengo el Espíritu, cuidado. ¿Me dice amén? Entonces necesitamos ese comportamiento de autoridad espiritual para que las cosas que no tienen que ser, no deben ser. Segunda parte del versículo. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu del Señor? ¿Dónde? ¿Dónde? En nosotros. ¿Dónde está la libertad entonces? En nosotros. En nosotros está la libertad. Y nosotros libres podemos hacer. ¿Qué significa libertad? De decirle no a las cosas que son pecados, son maldad, etc. ¿Entiendes? Y actuar como Cristo. Vivir como Él vivió en esta tierra. ¿Ya? Alguna vez pensé de esta manera. Si Cristo pudo vivir santa y piadosamente, quiere decir que yo puedo vivir santa y piadosamente. Por eso Pedro no era una locura cuando decía, sé santo. ¿Por qué? Y ponía la comparación. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Se puede vivir en santidad. ¿Cuántos dicen amén? Se puede vivir no pecando. No haciendo las cosas incorrectas. ¿Me dice amén? Y termino entonces verso 18. Miren lo que pasa aquí ahora. Por tanto, dice, ya, tomando en cuenta, ya, dejemos claro esto, una cosa así, ya, tomemos en cuenta. Nosotros, todos. ¿Quiénes? Todos nosotros. ¿Ya? Mirando a cara descubierta, porque no tengo velo, como en un espejo, ¿a quién veo? La gloria, ¿de quién? ¿Y cómo veo la gloria del Señor? ¿Cómo la puedo dimensionar? ¿Cómo la puedo ver? A través del Espíritu Santo. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? En mí. ¿Por qué? Porque el Señor está conmigo. ¿Lo entiende? Usted puede distinguir las cosas de Dios. Puede mirar las cosas del Señor diferente. Que a las cosas que te están pasando, tú tienes que mirarlas con la óptica de Dios. Y por eso entonces tú vas a llegar a la altura del Señor. Por eso dice que tenemos que llegar a la altura del varón perfecto, que es Cristo el Señor. Que para allá vamos caminando, para allá vamos creciendo. ¿Qué le dije yo al principio de año? Que este año crezcamos un poquito más. Si aquí no le estoy diciendo que todo va ya listo, ok. Y todo no vamos a salir todos entendiendo todas las cosas. Pero hermano, crezcamos. ¿Cuántos dicen amén? Nos establecemos en un lugar y le damos para adelante y decimos, Señor, aquí voy a dar fruto. Y fruto digno de arrepentimiento. Que la gente sepa que tú estás conmigo. Que soy una persona, una mujer, un hombre lleno de la gracia tuya, del poder tuyo. Que soy un joven transformado, cambiado, diferente. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no me voy a avergonzar de hablar de ti. ¿Me dice amén? No me voy a avergonzar. ¿Ya? Y me voy a observar ahora con un espejo la gloria del Señor. ¿Usted sabe lo que refleja un espejo? ¿Qué refleja un espejo? La imagen de alguien. La imagen de alguien. Entonces yo me voy a mirar en un espejo. ¿Y qué voy a ver? La gloria del Señor. ¿Qué voy a ver? Yo tengo el espejo aquí. Haga la figura. ¿Ya? ¿Tiene un espejo por ahí una hermana? ¿Ya? Sí. Lo que piden en una cartera de mujer, ahí. Si no, no sería cartera. Préstamelo para acá. Préstamelo. Gracias. Mire. Ay, que estoy guapo. Ya.
Ok. Hijo, ¿por qué no me arregla? Mira, tengo este leo. Ya, estoy aquí. Dice la Escritura. A ver si algo lo lee. Léalo, por favor. Fuerte. Ahí. Mirando a cara descubierta. Ya, no tengo velo. Diga, no tengo velo. Me saqué el velo. Ya, pásame un pañuelo. Ese que está ahí. Ya, es que estoy predicando, hijo. Tírame atrás. Hermano, mire. Si le va, yo sé que le va a quedar clarito. Mire. Es el velo. Está el espejo. ¿Qué veo? ¿Qué veo? Nada. ¿Cierto? Y si me saco el velo, ¿qué veo? Todo, ¿cierto? Ahora me voy a ver yo. Ahora, lo que la Escritura dice es que yo no me voy a ver. ¡Oh, Dios! ¿Qué voy a ver? La gloria. ¿En quién? ¿Quién me está reflejando la gloria? Yo. ¡Oh, Dios! Me dio un escalofrío. Uy. ¿Se da cuenta? ¿Qué está pasando con usted? ¿Me entiende? Está comprando psiquitrus. ¿Cuánto es para las ¿me entiende? Para que las patitas de gallo. Y usted dice, uy, que estoy aquí. No, mírese al espejo y vea la gloria del Señor. Trate de decir, hoy día quiero demostrar que Cristo vive en mí. Quiero demostrar la gloria de Cristo en mi vida. Quiero que la gente cuando me vea, no vea a Hugo, sino vea a Cristo en Hugo. Hoy cuando dicen amén. Y eso es lo que dice la palabra. Entrégaselo, hermano. ¿Ya? ¿Me entiende? Eso es lo que dice la Escritura. Dice que entonces voy a ver el espejo. La gloria del Señor. ¿Cierto? Y somos transformados de manifestación en manifestación. Hermanos amados, ¿qué hacía Moisés? ¿Se recuerdan ustedes? Tanto ir a la presencia del Señor, tanto ir a la presencia del Señor. ¿Qué le dijeron los demás? ¿Qué empezaron a ver los demás? ¿Qué te pasó en el rostro? ¿Qué tienes en la cara? ¿Sabes qué? Oye, ponte algo porque ya no... Eso es lo que está diciendo Pablo. De gloria en gloria. De gloria en gloria. De gloria en gloria. ¿Me entiendes? Tú vas a reflejar gloria de Dios un día, más gloria el otro día, más gloria de Cristo y más gloria del Señor. ¡Ay, cuánto dicen amén! Alegra tu corazón. Y eso es porque tienes al Espíritu Santo. ¡Woo! Alguien diga wow, eso es. Y esa gloria es la misma imagen. La misma imagen del Señor por el Espíritu. Dice como por el Espíritu del Señor. ¿Entiendes? Van a ver a Cristo en uno. Si lo que le dijeron a Cristo, ay, tú no eres como los demás. No es que Jesús no era hombre. O que era una esencia espuria, de espíritu. No. Estaba de carne y hueso. Y vestía con la vestimenta de aquel entonces. Pero tú no eres como eso. Tú no eres como eso. Tus palabras, lo que tú dices, lo que tú haces. ¿Me entiendes? ¿Y qué hacía? No, la voluntad de mi padre. La voluntad de mi padre. No lo que el padre me dijo. No lo que... ¿Me entiendes? Y la diferencia que había cuando Cristo dormía en la tormenta. ¿Cuál era la diferencia entre ella y el discípulo? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Es que Jesús tenía el Espíritu Santo. Y que los discípulos no tenían el Espíritu Santo. No estaba en ellos. Porque todavía no hacía manifestado. Cuando ellos fueron a echar fuera demonios, fueron en el nombre de Jesús. Jesús les dio la autoridad. Fue una autoridad delegada. Es como un punto de atracción. Por eso mucha gente cuando uno ora, ven mi amor, cuando uno ora, ¿cierto? Y uno tiene el Espíritu Santo. Y como uno es un punto de Dios, uno puede orar y la gente puede caer. Entonces uno dice, este tipo tiene brujería. No. Cuando tú estás orando y estás echando fuera demonios, ¿qué estás haciendo? Tú eres un punto del poder de Dios que está sobre eso. ¿Me entiendes? Porque ¿qué necesita un espíritu? ¿Qué necesita un espíritu? Un cuerpo. Oh, ¿entendió por qué te llamó? Entonces el Señor me necesita. Claro que te necesita.
Claro que nos necesita, pero también es cierto que más lo necesitamos nosotros a Él. Dale un aplauso a Cristo, el Señor, por esa gran misericordia. Aleluya. Hermano, estamos colisionando con un mundo lleno de leyes que van contra la Escritura. Y uno dice, es que la iglesia no hace nada. ¿Quién es la iglesia? Entonces quiere decir que tú no haces nada. No vengas a decirle, pastor, ¿por qué no hacemos? No, hazlo tú. Empieza a manifestar la luz de Cristo. Empieza a manifestar la luz del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Claro. Si los otros ya nos tildaron a nosotros y nos dejaron encajonados, somos religiosos, punto. Y ahí, listo. ¿Y quién va a sacarlos de allí? ¿Entiendes? La seguridad que tengo es que ellos se van a ir al infierno. Y eso, punto acabado. Que lo quieran creer, no lo quieran creer, me da lo mismo. No es porque ellos digan lo que digan, es verdad. No. Nosotros sí tenemos la verdad. Sí tenemos la verdad. Mientras más el hombre, ¿cierto?, busca un mundo, encuentra esencia de ese mundo espiritual. Claro que sí. ¿Por qué usted cree que las películas, ¿cierto?, con todo una imagen de miedo, de terror, estas películas de terror, tienen tanta influencia sobre las personas? ¿Por qué? Porque lo que transmiten es espíritu. Espíritu. ¿Me dice amén o no? Claro, y eso es terrible. ¿Me entiendes? Entonces, ese tipo de cosas, y esa es la imagen que se está dando. Pero usted tiene la imagen del Cristo. Usted tiene la imagen de la gloria de Él. ¿Cuántos dicen amén? Usted va a ser transformado de gloria en gloria. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Por la imagen del Dios invisible. Entonces permita, voy a llegar hasta aquí nomás. Permita, hermano, que su mundo natural colisione con su mundo espiritual. ¿Y qué estoy diciendo? Sus problemas. ¿Qué va a hacer con sus problemas? ¿Qué va a hacer con las áreas? ¿Qué va a hacer con su esposo que no cree? ¿Qué va a hacer con sus hijos que están en la droga? ¿Qué va a hacer? Que usted tiene que usar su autoridad. Y mientras más está cerca de la presencia del Señor, su rostro, la imagen del Cristo, la gloria de Él, se va a reflejar en usted. Se va a reflejar en usted. Se va a reflejar en cada uno de nosotros. Y eso es maravilloso. ¿Cuántos dicen amén? Tengo algo que hacer en esta hora. Y quiero invitarte, hermano. Quiero invitarte a todos aquellos que están cediendo y quieran tener más gracia del Señor, más de su Espíritu. Que Él venga a tu vida y venga y esté contigo. Rápidamente vengan acá. Yo no voy a poner las manos, yo voy a orar en el nombre de Jesús. Voy a pedir que Dios te bendiga. Que Dios llene tu corazón. Que tu alma espiritual se empiece a crecer. Que el deseo de tener más del Espíritu Santo. Que no le digas, Señor, mañana o esta noche voy a empezar a orar más tiempo. No. No le prometas nada. Porque esa es la promesa del necio según el sabio Salomón en Eclesiastés 5. No. Estás en el tiempo en que tienes que ver tu necesidad como un hecho espiritual. Para que tú asumas la autoridad del Santo, la autoridad del Dios del cielo. Para que se haya un reflejo de esa gloria sobre tu vida. Y cuando leas, cierto, Efesios 5 y no lea, no embriaguéis con vino. No debo tomar vino. No, si ahí la esencia es el Espíritu de Dios, lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Es el que te va a cambiar, es el que te va a dar una vida diferente. Totalmente diferente. ¿Ya? Totalmente diferente. Y eso va a ser algo maravilloso. Cierra tus ojos. Puedes levantar tus brazos si quieres, como tú quieras ahí. Pero ten la actitud del Espíritu. Ten la actitud del Espíritu. Aleluya. Lo que le estás pidiendo es demasiado. Ten cuidado. Dios te va a usar. Y cuando estés ahí frente a algo, no digas, ¿y ahora qué hago? No digas, ¿y ahora qué hago? Si tú estás buscando algo, es para usarlo. ¿Me entiendes? Hay mucha gente que pide unción y que quiere unción. ¿Y para qué quiere unción? ¿Para sentirse bien espiritualmente? No, hermano. Es para trabajar, es para usarla. No pidas saber más de la Escritura si no la usa. No estudie más la Biblia si no la va a usar. Úsela. Use lo que sabe. Úsela.
y verá la gloria del Señor sobre su vida. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, tú tienes dominio de esta palabra y tú has declarado, Dios, en el nombre de Jesús, lo que quieres hacer con ellos. Padre, una iglesia que no dependa de un pastor o de los pastores, que dependa de ti, Señor. Que no dependa, Señor, de un mover en un momento. No, que dependa de ti, Espíritu Santo. Que tú seas la fuente inagotable, Señor, para saciar la sed de cada uno espiritualmente. Señor, que cuando estén orando, Dios, venga una sed. Sea tan literal la sed que la sientan en su boca. Y que ellos y ellas se den cuenta de que es algo espiritual. Es algo espiritual. No es simplemente de un vaso de agua, sino es algo espiritual. Algo que está aconteciendo allí en tu intimidad, Padre, en el nombre de Jesús. Y ellos vayan asumiendo autoridad. Autoridad para que digan, no, eso no va a ocurrir. No, cuando te digan es que te puedes enfermar. No, no me voy a enfermar. No va a ocurrir. Cuando alguien te diga es que a lo mejor no te va a ir bien. No, no me va a ir bien. Si Dios lo determina, Él me abrirá las puertas. Oh, aleluya, gloria al Señor. Y cuando te encuentres con enfermos, vas a orar, vas a poner las manos sobre ellos y ellos van a ser sanados en ese lugar, en esa casa donde vayas de visita, donde estés. Tú eres la autoridad espiritual allí, en el nombre de Jesús. Tu palabra será la palabra. Es más dulce que la miel, dice el salmista, la palabra de Dios. Así será para la gente. Cuando te escuche hablar de Cristo, van a desear más. Van a desear más escuchar lo que tú le estás diciendo. Vamos, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Ven sobre estas vidas, Dios. Ven sobre cada uno de ellos, de ellas, Señor. Basta, Señor, que la carne, que la naturaleza humana tenga dominio sobre nuestras vidas. Tenga dominio sobre nosotros, Señor. Padre, que ya empecemos, que sea el tiempo de alegrarnos, de gozarnos. Te tenemos a ti y contigo lo tenemos todo. Estamos llenos del Espíritu Santo. Hemos sido bautizados. Y si alguno no ha sido bautizado en esta noche, Señor, dale glosolalia, dale nuevas lenguas, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, Espíritu Santo de Dios, venga sobre ellos el Espíritu de una forma extraordinaria, sobrenatural, maravillosa, Padre, ahora, en el nombre de Jesús. Vamos, hijo, cántanos, ministra. Padre, en el nombre de Jesús, vamos. Es tiempo de dejar tu naturaleza humana atrás. Es tiempo de dejarla. Y es el tiempo en que el Señor quiere darte esa bendición. Que sea llena de la gracia de Dios, llena del poder de Dios. Vamos. Hazlo en el nombre de Jesús. Hazlo. Es tiempo de las cosas del Espíritu. Es tiempo de que Cristo, la imagen de Cristo, se refleje en ti. De que esa gloria, de gloria en gloria, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, así es. La fe así es, Padre, en el nombre de Jesús. cosas invisibles que nadie toca, No más. sonidos del cielo que nadie escucha, Se va esa depresión. cosas que no son normales, Eres libre ahora y cosas cosas de lo que tienes. Aunque solo estés, sobrenaturales, gózate por la fe o alégrate por lo que tienes. Si hay sucederá. familia, si hay gente alrededor que te quiere, que te ama, alégrate con eso. Abre nuestros ojos Nada te como quite Eliseo, alegría. Para ese muéstranos hombre el que otros cielo empiecen a mirar, a ver que Cristo está Muéstranos el contigo. cielo. Padre, ahora en el nombre de Jesús. Inúndanos Padre, de tu libertamente gloria, de toda depresión. En el nombre de inúndanos Jesús. de tu Ahora, gloria. ahora, Padre, en el nombre de Trae Jesús. aquí el Este hombre es cielo, libre ahora, libre. trae Padre, aquí Espíritu, en el nombre de Jesús. cielo. Tócalo, Jesús. Ahora, Padre.
Inúndanos de tu gloria. Fuego, fuego, fuego. Trae aquí el Fuego, cielo. fuego, más, más. Fuego de Dios. Oh, yo siento ese fuego. De tu gloria. Borra, papá, macanda. Arriba, arriba, sea. Ubera, macero, como acá. Trae aquí el cielo. Enciéndenos, Señor. Como antorcha, Señor, que alumbra el lugar oscuro. Enciende la vida de tus hijos, de tus hijas. Necesitamos
que se abra el cielo. Muévete, Señor. Gracias, Jesús. Venga aquí tu reino. Oh, Padre, así es. Una vez más que se abra el cielo. Oh, Dios. Muévete, Sí, Señor, así es. venga aquí tu reino. Aleluya. Oh, gran Ven, Espíritu de Dios. Ven, que se Santo. abra, no hay cielo cerrado, se abre. Santo, ven. Tu reino se Padre, mueve este lugar aquí. nunca esté sin tu En ti presencia. está Siempre nuestra es en tu esperanza. presencia. Siempre en tu presencia. Siempre me lo No hay prometiste. cielo Me lo cerrado, prometiste. se abre. Me lo prometiste, Tu reino Espíritu se Santo. mueve Nunca aquí. estaría sin ti. En ti está Tráelo, ven a nuestra este lugar. esperanza. Manifiéstate en medio de mis hermanos y hermanas. Manifiéstate, No hay Dios. cielo Que sea un cerrado, vaso de se agua. abre. Este lugar que Tu sea un reino vaso de se agua. mueve Un aquí. vaso de agua. Que En ti vengan los está sedientos. nuestra Que vengan los esperanza. hambrientos. Ora, Vengan, Señor, a ora, ver. No hay cielo cerrado, se abre. Tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza. Oh, gran Dios, por tu poder, por tu unción, los enfermos son sanados, porque es sanado en el nombre de Jesús, porque es sanado en el nombre de Jesús, porque el entendieron, se sana en el nombre de Jesús. Oh Padre, del cielo toda enfermedad se va, se va, se va, se va en el nombre de Jesús. Oh, Shita, Rama, Rama. Oh, Rama, desciende una vez más y llena este lugar con poder. Desciende una vez más y llena este lugar con poder. Desciende una vez más y llena este lugar con poder, desciende una vez más y llena este lugar. Quiero ver gente danzar, quiero oír la gente hablar, lenguas celestiales, sobrenaturales. Quiero ver gente danzar, quiero oír la gente hablar, lenguas celestiales, sobrenaturales. Inúndanos de tu gloria, inúndanos Enciende de la tu pequeña gloria. llama, Dios. Trae aquí el Sopla, cielo, Dios, sopla sobre mis hermanos. trae aquí el Enciende el fuego que hubo, Dios. Si hay inúndanos de ceniza, tu Dios, gloria, hubo fuego allí, Dios. Hubo inúndanos de fuego tu sobre el corazón, el gloria. alma, la vida de mis hermanos. Trae Mi aquí hermana, el tus hijos, cielo, Dios. Enciende, trae sopla, aquí Dios. el cielo, Sopla, Dios.
área demoníaca, Dios. Oh, Padre, en el nombre de Jesús. Oh, Dios. El hombre fuerte de nuestras vidas, el que quiere atar la vida de mis hermanos, desatado en el nombre de Jesús. Rechazamos todo. Oh, Padre, todo poder del maligno, Dios. Gracias, Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Levanta tus brazos y alábalo, alábalo, alábalo. Dale gracias, dale gracias. Aleluya. No vas a salir como llegaste. Tienes que salir distinto, distinto. Y la gracia del Eterno va sobre ti. Tienes que creerlo. La palabra te lo dijo. Vas a demostrar la gloria de Dios sobre tu vida. En ti se va a reflejar esa gloria. La gloria de Cristo, la gloria del Eterno. Esa gloria maravillosa, Padre. Revestido de poder. Revestido de poder. Y poder de lo alto. Padre, bendigo la vida de mis hermanos. De regreso a casa. Vayan con la gracia tuya. Vayan con la unción del Santo. Vayan llenos de tu Espíritu, Dios. Pero mañana, oh Señor, más de ti. Que ellos busquen más. Que ellos llamen, Señor, a tu puerta, al cielo. Para que tú le des más de tu Espíritu. Y mañana y pasado y cada día, Dios, hasta que tú vengas. Te buscaremos, Dios. Y te anhelamos. Tenemos sed del Dios vivo. Sé del Dios vivo. Sé del Dios vivo. Dale un buen aplauso y que seas bendecido, bendecida. Que Dios te bendiga. De regreso a tu hogar. Te espero el domingo. Te esperamos el domingo. Que vengas a alabar y a glorificar el nombre del Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Saluda a tu hermano, a tu hermano.